El mundo occidental está recordando el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Para el presidente Vladimir Putin, una operación especial. ¿Qué significa para el mundo la agresión del Kremlin a Ucrania? Es la pregunta que le estamos transmitiendo al ex embajador de Colombia en Moscú, Alfonso López Caballeros. Muchas gracias por participar en esta emisión informativa de TNT News, el canal de la política mundial. Pues muchas gracias por la invitación. ¿Qué significa esa invasión rusa a Ucrania? Pues un desastre. Es un desastre y un desastre que está golpeando no solamente a los países afectados, que son Rusia y Ucrania, sino a todo el mundo. A nosotros nos afecta en la medida en que no nos llega suficiente fertilizante como en otras épocas, y eso reduce la producción agrícola. Además, a nivel mundial, pues esto ha generado una inflación que también se replica aquí en Colombia. En el África es gravísimo porque África depende mucho de las importaciones de grano de Rusia y de Ucrania, que son el 30% de la producción mundial y del comercio mundial, y que se ven dramáticamente limitadas por cuenta de esta guerra. En Europa pues se ha producido un proceso inflacionario muy complicado, y en particular Alemania es la que más ha estado pagando por la guerra, porque Alemania dependía en un 50% para sus necesidades de gas y de energía del gas ruso, para calentar sus hogares, por ejemplo, ahora en el invierno, para activar su industria. De manera que eso es algo que ha afectado a todo el mundo y nos sigue afectando. Y políticamente pues se está dividiendo el mundo en dos polos. Antes había una situación unipolar con Estados Unidos como el hegemón, el centro del mundo, y ahora pues con el ascenso de China y la guerra, veo que la economía mundial se está fraccionando y se está dividiendo por lo menos en dos grupos antagónicos. El uno liderado por los Estados Unidos con Europa y el otro con China y Rusia. Usted conoció muy bien a Putin en Moscú. En el Kremlin le presentó las cartas credenciales. En 2014 reventó lo de la región separatista del Donbass. Hubo unos encuentros, unas reuniones de alto nivel de los presidentes de Francia, si no estoy bien, también Alemania, en Bielorrusia. Los acuerdos de Minsk no se cumplieron. Sin embargo, la región del Donbass seguía siendo una región rebelde prorrusa, y quien permanentemente la atacaba. Se justificaba que Putin mandara las tropas para invadir Ucrania y luego tomarse la península de Crimea. Pues desde el punto de vista de Occidente y nuestro en general, nada justifica una agresión, nada justifica una invasión. Desde el punto de vista de Putin, él se sentía amenazado por la proximidad de una alianza militar que es la OTAN a sus fronteras, y para ellos había una línea roja que no se podía cruzar, que era incorporar a las repúblicas del Cáucaso, que son un escudo defensivo de Rusia, Georgia y Armenia, y lo que constituye una especie de colchón de seguridad para ellos en la planicie norteeuropea, que es Ucrania y Bielorrusia. Esas son cosas que Rusia no acepta, la presencia de una alianza militar en sus narices. Y en cierta manera eso es lo que ha desencadenado este proceso. Sin embargo, Finlandia está en las narices de Moscú, está a pocos kilómetros y va a ser parte de la OTAN. Ucrania no es OTAN, quiere ser OTAN, quiere ser Unión Europea, pero hoy tiene más armas de la OTAN que antes. ¿Usted cree que Ucrania, con todo el material bélico de la OTAN y de Estados Unidos, puede ganarle la guerra a Rusia? Pues mire, echando para atrás, las cosas le salieron mal a Putin. Yo creo que él nunca pensó que esto iba a durar el tiempo que ha durado. Ucrania es un país de muy reciente creación, no existía sino desde 1991, y está constituido por dos regiones totalmente distintas, con una tradición y una historia distinta.
La parte oriental siempre formó parte del Imperio Ruso, ha estado sometida a Rusia. La gente allá es absolutamente bilingüe y muchos tienen como su lengua materna el ruso, y hay algunos que son étnicamente rusos. En cambio, en la parte occidental, la población estuvo dominada por los polacos y por el Imperio Austrohúngaro. Allá la historia y la tradición son distintas, e incluso la religión en muchos casos es distinta. Hay mucho católico por la influencia de los polacos y de los austrohúngaros. Y hay una iglesia ortodoxa, pero es una iglesia ortodoxa distinta a la del costado oriental, que acata al patriarca en Moscú. En el occidente lo que hay es lo que llaman la iglesia uniata, que tiene la misma liturgia de la iglesia ortodoxa, pero las mismas prácticas, pero que reconoce como su cabeza al Papa en Roma. De manera que son es un país que tiene una cierta esquizofrenia. Sí, pero la pregunta que le hice, con el conocimiento que tiene usted, porque estuvo muy cerca de Putin, ¿puede ganar o no puede ganar la guerra Ucrania? Yo no sé, pero las cosas le han salido muy mal. Porque la razón por la cual se inicia la guerra es porque él no acepta sobre sus fronteras a la OTAN. Y las cosas le salieron al revés, pues unos países que centurias habían sido neutrales, como es el caso de Finlandia y de Suecia, decidieron súbitamente, a raíz de esta agresión, a sumarse a la OTAN, de manera que en ese sentido las cosas le salieron muy mal a Putin, porque no solamente pues, hasta ahora no ha podido dominar a Ucrania, sino que dos países vecinos que antes habían considerado como fundamental para su existencia mantener una posición neutral, ahora se han aliado al occidente. Y militarmente esto es muy significativo. En el caso de Finlandia, porque tiene 200.000 soldados de la mejor calidad, los mejor entrenados. En el caso de Suecia, porque además de que es una potencia económica, Suecia, esto es Dinamarca, y aquí queda Suecia, y un pequeño estrecho por el cual se puede pasar del mar Báltico al Océano Atlántico. Y el hecho de que Suecia ahora forme parte de la OTAN quiere decir que la OTAN domina el paso del Báltico al Atlántico. En el año 2014 usted todavía era embajador en Moscú. No. Bueno, pero mucho antes, ¿cómo usted percibía la población moscovita o la población en general rusa frente al poder presidencial, que inclusive modificaron la constitución para intercambiárselo con Dmitry Medvedev, la presidencia de Rusia? ¿Cómo percibe los rusos a Putin? Cuando yo llegué a Rusia, él era una persona muy popular, tenía un alto nivel de popularidad. Ten en cuenta que además allá no tiene ninguna tradición democrática, y no es que la hayan perdido y vuelto a ganar, sino allá nunca ha habido un proceso abiertamente democrático estilo occidental. ¿Por qué era Putin popular a mi modo de ver? Por dos motivos importantes. Cuando se acabó la Unión Soviética, la economía en Rusia era un desastre, la situación era un desastre, desempleo, inflación, no había nada en los anaqueles, los almacenes, inseguridad, era como ir hoy en día a Venezuela. Y cuando Putin llega al poder, al poco tiempo se dispara el precio del petróleo. Usted sabe que Rusia vive del petróleo y del gas por encima de todo. O sea, de que fue una situación bastante análoga a la que tuvo Chávez, o en cierta manera la que tuvo el presidente Uribe acá, que de la noche a la mañana hubo una bonanza. Las bonanzas, igual que las recesiones, se asocian con el gobierno de turno, de manera que Putin está en ese momento, cuando yo llegué, estaba asociado mentalmente con un cambio en la economía, con una bonanza económica en Rusia. Y por otro lado, a él le tocó la guerra de Chechenia. Como usted sabe, Rusia no está solamente habitada por rusos eslavos, sino hay muchas minorías. Hay tártaros, hay bashkirs, hay kalmuks, chechenios, en fin. Y Chechenia quería independizarse. Y Putin, con mano de hierro, sometió a los chechenios e impidió que se independizara Chechenia. En ese momento, con la situación de desastre económico de la cual estaban saliendo y con la experiencia de la disolución de la Unión Soviética pocos años antes,
si Chechenia se hubiera independizado, muy posiblemente se hubiera desintegrado también la propia Federación Rusa. Muy probablemente los kalmuks, los bashkirs, los karelios, los mordivios, hubieran todos los tártaros que esto tengan. Los cosacos. No, los cosacos se originan curiosamente en los sectores ucranianos pero son profundamente rusos y hacen presencia sobre todo a lo largo del Don, del río Don. Pero no, los cosacos no, que yo sepa, no están aspirando a formar una república. Pero es que hay una serie, dentro de la Federación Rusia, hay una serie de repúblicas autónomas, Buryats, por ejemplo, los tártaros, en Tartarstán, capital Kazán, todos ellos existen como repúblicas autónomas, con unas etnias distintas y con sus propios idiomas. Y yo pienso que si Chechenia se hubiera independizado, muchos de ellos hubieran querido hacer lo mismo y se hubiera disuelto la Federación Rusa. Alcanzó a agarrar Osetia, ¿no? Bueno, Osetia forma parte de Georgia. De Georgia y pues podemos entrar en ese punto. Eso se pseudo-independizó por cuenta del apoyo ruso cuando Georgia quiso intervenir en Osetia y en Abjasia. Pero volviendo a lo que usted me dice, ¿por qué Putin era popular inicialmente? Porque yo creo que él estaba asociado en la mente de los rusos con la consolidación del territorio ruso por cuenta de haber dominado el separatismo de Chechenia y con el nivel de bonanza y de bienestar que se empezó a vivir en Rusia cuando el precio del petróleo se disparó, porque se disparó. Pasó de $10 el barril y en el curso de los años llegó a pasar a más por encima de $100 el barril. Estamos conversando con el doctor Alfonso López Caballero, es embajador de Colombia ante el Kremlin. ¿Cuál es la importancia de la península de Crimea? Hay en Sebastopol una importante base militar sobre el Mar Negro. ¿Por qué Putin rapó esa región de Ucrania? Aunque antes era de la Unión Soviética, ¿por qué Rusia se tomó la península ucraniana? Crimea. Bueno, la población en Crimea es mayoritariamente rusa, ¿no? Por ahí el 80% de la población es rusa, creo que habrá un 12-14% de ucranianos y el resto deben ser tártaros, que son los habitantes originales. Crimea es fundamental para Rusia porque Sebastopol es el único puerto que ellos tienen en el mar cálido suficientemente profundo para albergar su marina de guerra y su flota mercante. Y esa era la principal base de la Unión Soviética, cuando era la Unión Soviética en el sur. Y cuando se desintegró la Unión Soviética, se llegó a un acuerdo entre Rusia y Ucrania, por medio del cual Ucrania le arrendaba eso a Rusia por 40 años por una determinada suma. Pero, digamos, Rusia no puede ser una potencia si no tiene acceso al ¿Mar Negro? No, está en el Mar Negro, pero es que en el Mar Negro el único puerto con suficiente calado y que no se congela con aguas que durante todo el año son cálidas, es Sebastopol, es fundamental para ellos. En realidad Rusia es un país que está encerrado, porque aunque usted ve en el mapa un espacio gigantesco, está rodeado por un mar en el Ártico que está congelado buena parte del año, o sea que no tiene mayor significación. Y la salida al mar de Rusia es por el sur a través de Sebastopol y por el norte a través de San Petersburgo. Y las grandes figuras de la historia rusa son las que han logrado la salida de Rusia hacia los mares. Pedro el Grande fue quien consiguió la salida hacia el mar Báltico cuando le ganó la guerra del norte a los suecos y fundó San Petersburgo en 1700 y pico. Y Catalina la Grande es la que logra el acceso al Mar Negro con la conquista de Crimea por parte de su amante, el príncipe Potemkin. Entonces eso siempre fue colonizado, una vez que lo conquistaron los rusos, por rusos y por ucranianos, que en esa época eran casi lo mismo. Son dos etnias, dos lenguas muy parecidas y dos culturas muy similares.
pero pues la mayoría de los habitantes de Crimea eran rusos y eso formaba parte administrativamente de Rusia. Y en 1954, Nikita Khrushchev, que además había nacido en Ucrania, aunque era de etnia rusa, para celebrar algún evento histórico, el Pacto de Peroslav, traspasó el control de Crimea a Rusia, de Rusia a Ucrania en 1954. Solo desde 1954 Crimea forma parte administrativamente de Ucrania, pero pues la mayor parte de la población allá es rusa, y sobre todo para Rusia, estratégica, militar, geopolíticamente, ellos no pueden ser un gran país si no tienen acceso al Mar Negro, para donde tener su flota y su marina de guerra. Y también en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética le puso el enclave de Kaliningrado a Europa Occidental. Doctor López Caballero, ¿tiene futuro Vladimir Putin? Bueno, esa es una pregunta importante. A ver, para Putin perder no es una opción. Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Para Putin perder no es una opción. Para los gobernantes occidentales, cuando pierden se retiran y se van a su casa a vivir con sus familias, a pensar en la próxima elección, si perdieron una elección, o a disfrutar de una pensión. En la Unión Soviética lo que ha sido tradicional es el que pierde, lo pierde todo y hasta la misma vida. Eso ha sido la tradición allá. Además, para Putin perder no es una opción. De manera que yo creo que él está ahí hasta el final, y luego al final no sabemos qué pase. Yo no sé qué sería más terrible, si que Putin conquistara a Ucrania y amenazara a Europa, o que Putin termine acorralado, perdiendo y con el dedo encima del botón nuclear. Un año después, ¿por qué el ejército ruso no ha podido meterse en Kiev? ¿Por qué no ha podido derrotar a Ucrania? Porque Ucrania, a partir del año 2014, que fue cuando se inició toda esta confrontación de Rusia con Ucrania, a raíz de un golpe que hubo en que derrocaron al gobernante amigo de Rusia, que era Yanukovych, y entró un nuevo gobernante. Poroshenko. No recuerdo. Un empresario de dulces, de chocolates. Poroshenko. Entonces, cuando eso ocurrió, el nuevo gobierno era enemigo de Rusia. Prohibió el uso del idioma ruso. Imagínense, cuando resulta que allá el 30% de la población tiene el ruso como su lengua materna y digamos el 10-15% son étnicamente rusos. Bueno, se prohibió el uso del idioma ruso y se empezó a hablar de la posibilidad de subirle, de cambiarle los términos del arrendamiento de Sebastopol a los rusos, incluso de expulsarlos y tal. Y la reacción de Putin fue la que usted acaba de mencionar, apoderarse de Crimea con un pseudo plebiscito que hizo donde la población primero se declaró independiente y luego se declaró partidaria de formar parte de Rusia, y Putin apoyó las fuerzas separatistas del Donbass, y las fuerzas separatistas del Donbass lograron contener al ejército ucraniano, que no pudo lograr imponer la soberanía de Ucrania sobre esos territorios separatistas. Año 2014. Y a partir de ese momento, que viene la confrontación con Occidente, es cuando el Occidente le impone sanciones a Rusia, las primeras sanciones económicas que le imponen a Rusia, y el Occidente se dedica, el Occidente quiere decir los Estados Unidos, Inglaterra y el resto de la OTAN, pero básicamente estos dos países, se dedican a entrenar al ejército ruso, al ejército ucraniano, a formarlo y a armarlo hasta los dientes. Entonces, para el año 2022 es cuando se produce esta situación. Pues no es el ejército del 2014, que no podía con unas milicias improvisadas en el Donbass.
Era un ejército formidable que es el que ha contenido a los rusos. Todo esto con el apoyo permanente y sin límites por parte de los Estados Unidos y de la OTAN. Básicamente lo que tenemos ahora no es una guerra de Rusia con Ucrania, sino una guerra de Rusia con la OTAN, con los Estados Unidos, por interpuesta persona, ¿no? en el territorio de un tercero. ¿Qué opina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky? Bueno, él era un cómico sin mayor significación y hoy día es un héroe a nivel mundial. Él realmente se ha convertido en una figura icónica de esta guerra. Yo creo que lo celebrarán por el resto del tiempo cualquiera que sea el resultado en Ucrania como un héroe, ¿no? Hoy, justamente este fin de semana, se está celebrando en Múnich la Conferencia Internacional de Seguridad y allí se ha prometido toda la ayuda militar, económica a Ucrania. ¿Usted cree, inclusive algunos países como el polaco, Polonia, han insistido en que hay que juzgar como un criminal de guerra a Putin? ¿Eso podría darse? Lo veo bastante complicado. Para que eso se diera tendrían que derrotar a Rusia y capturar a Putin. Yo no veo que eso se dé fácilmente. Hay gente que especula con la teoría de que pueden derrocar a Putin y que puede haber un cambio de régimen, y que surja un régimen favorable al occidente y que quiera imponer los valores occidentales en Rusia. Pero lo que veo que dicen los entendidos es todo lo contrario, que si cae Putin por alguna razón, quien lo reemplace puede ser alguien más duro que el propio Putin. Dmitry Medvedev. No, no creo, es como Putin, pero quien han mencionado ahora insistentemente es al jefe del Wagner Group, del grupo Wagner. Sanguinario. Pero, ¿cómo se llama? Sí. Le llaman el cocinero de Putin. Sí, pero es un tipo duro entre los duros. Y hay quienes dicen que él puede ser una opción para relevar a Putin, lo cual quiere decir que la guerra como tal, lo más probable, continuaría. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó en una oportunidad asesino a Putin. ¿Usted cree que Putin es un asesino? Pues han pasado muchas cosas curiosas, como la muerte de los oligarcas que se oponen a Putin. ¿Usted ya ha sido la pista de eso? Sí, claro, por supuesto. Tanto en Londres como en Moscú. Han muerto algunos en circunstancias curiosísimas que se lanzan de las ventanas de los hospitales y cosas de esas. Pero concretamente en este momento muchos de los enemigos de Putin pues han desaparecido. Pero se hace referencia a situaciones anteriores donde tal vez se me olvida del oligarca que vivía en Londres que un día murió misteriosamente. Sí. Le dieron plutonio 014, algo así. No, ese era, sí, bueno, ese es uno. Pero hay otro, se me va el nombre. Kripal. Ese es el veneno ese que hacen los rusos. No, pero este otro no me acuerdo qué fue era uno de los grandes entre los grandes. Fue de los que en la época de Yeltsin constituía lo que se llamaba la familia, y era uno de los líderes y fueron los que impusieron a Putin. Después cayó en desgracia y se fue a refugiar en Londres y desde ahí maquinaba contra Rusia, contra el gobierno ruso de Putin y tal, y un buen día amaneció muerto. Se me va el nombre en este momento, pero era uno de los magnates más conocidos. Doctor Alfonso López Caballero, ha sido una entrevista muy importante a raíz de la situación que se presenta entre Rusia y Ucrania y que tiene conmocionado al mundo y ha incidido en muchas cosas del mundo, inclusive que ha afectado a Colombia. ¿Alguna pregunta que no le haya hecho y que usted quisiera decir frente justamente a ese conflicto ruso-ucraniano? Pues yo le puedo decir que me llama la atención el número de personas, de voces autorizadas de los Estados Unidos que de tiempo atrás están llamando la atención sobre el hecho de que la idea de llevar la OTAN hasta las barbas de Rusia podía
tener efectos inesperados, que es lo que hemos visto. Y le puedo mencionar las personas importantes que de tiempo atrás han advertido que no era conveniente que la OTAN se extendiera hasta la frontera rusa. Fuera de que además, perdón, los rusos tienen la convicción de que los Estados Unidos se comprometieron que si Rusia no interfería con la reunificación de Alemania cuando cayó el muro de Berlín en el año 89-90, que se comprometían a que la OTAN no se correría hacia el este. Y la OTAN no solamente ha incorporado a todos los países del antiguo Pacto de Varsovia, que era la alianza militar contraparte de la OTAN, sino que ha incorporado incluso antiguas repúblicas de la propia Unión Soviética, como es el caso de los Bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Henry Kissinger, hay un artículo de él en el Wall Street Journal del año 2014, cuando se inicia todo este proceso diciendo que es imprudente torear a Rusia. George Kennan es famoso porque fue el que inventó la teoría del contenimiento, el containment, cuando era diplomático en Rusia. En el año 90 escribió un artículo diciendo que sería el más trágico error que podía cometer Estados Unidos de llevar la OTAN hasta la frontera rusa, porque eso lo que iba a hacer era darle la razón a los duros en Rusia y desacreditar a los demócratas que estaban tratando de imponer los valores liberales del occidente. El embajador Jack Matlock fue el último embajador de Reagan cuando todavía existía la Unión Soviética. Él se cansó de advertir que no deberían correr la OTAN hacia la frontera rusa. El profesor Mearsheimer, muy famoso, de la Universidad de Chicago, lo mismo. Se lo pueden buscar en YouTube. Profesor Mearsheimer ha repetido insistentemente de tiempo atrás que podía tener consecuencias terribles seguir insistiendo en desplazar la OTAN hacia la frontera rusa. El profesor Steve Cohen de la Universidad de Princeton, el señor George Friedman, el dueño de la agencia de Stratford, que hacen análisis geopolíticos. Toda esa gente es gente muy connotada, con mucha influencia, muy respetada en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman los nombres ahora? Pero bueno, Sachs, el profesor Sachs, todos ellos han advertido que eso podía tener consecuencias terribles y las ha tenido. Inclusive Henry Kissinger dice que para de pronto obtener la paz entre Rusia y Ucrania tendría que ceder toda la parte del oriente, el Donbass, a los rusos. Es la única salida. En un principio dijo eso y se arrepintió y ahora dice que no, en fin. Pero lo que pasa es que es una frontera en cierta manera artificial. El mapa de Ucrania lo hizo Stalin, un lápiz sobre un mapa, y unió las dos mitades, lo que es la parte tradicionalmente prorrusa en el oriente, a la parte que le arrebató Stalin a Polonia en la Segunda Guerra Mundial, que estaba dominada por Polonia, pero habitada mayoritariamente por ucranianos. Stalin hizo una limpieza étnica, expulsó a los polacos que había en ese sector y incorporó todo ese sector a Ucrania, es la región que llaman Galicia, y cuya capital es Lvov. Pero el problema reside en una cosa que se llama el Memorando de Budapest. O sea, yo hablar del Memorando de Budapest. Sí. El Memorando de Budapest se origina en la disolución de la Unión Soviética. Cuando se disuelve la Unión Soviética, la preocupación del mundo era la proliferación nuclear, de las cabezas nucleares que tenían las repúblicas soviéticas. Que los líderes de esos países firmaron un documento. Exacto, entonces el país que más ojivas nucleares tenía después de Rusia, y era una de las que más tenía en el mundo, era Ucrania. Esta Zaporilla, ¿no? Entonces, para convencer a Ucrania de que se desnuclearizara, que no fuera un país, una potencia nuclear, y que le entregara a Rusia todas sus ojivas nucleares, se firmó en Budapest un memorando en que firmaron Estados Unidos, primero Ucrania,
Estados Unidos, Inglaterra y la propia Rusia garantizando las fronteras de Ucrania. O sea, los 4 países están comprometidos con garantizar las fronteras de Ucrania. Y naturalmente cuando Rusia le arrebata Crimea a Ucrania, pues está yendo en contra de lo que se había de su compromiso, por un lado. Y por otro lado, los Estados Unidos e Inglaterra están comprometidos a garantizar las fronteras originales de Ucrania. Muchas gracias, doctor Alfonso López Caballero, por participar en esta emisión internacional de TNN Mundo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Desde el norte de Bogotá, para TNN News, canal de la política mundial, Juan Carlos Martínez, periodismo político puro, 40 años. No me gustó nada. ¿Cómo? Que no me gustó nada. Estoy tartamudeando todo el tiempo, yo no sé. No, 31-14 duró. Sí, pero no salió bien.